Grabar. Grabar. Ay, estas fechas ya con los fríos y todo eso, es un dolor de garganta y es un martillo para mí, pero bueno, ya nada más es poquito tiempo. Bueno, ok, vamos a compartir. Ok, esta es la buena. Aquí está. Compartir. Qué raro. Ahí está, ya, más nítida. Perfecto. Ok, bueno. Me quiero regresar un poquito porque en esta diapositiva hay una cuestión que todavía no he explicado. Es que no sé por qué se está poniendo tan difícil. Ahí está. Una explicación que no he hecho, que es la de la plataforma continental. Como ustedes ven, esta parte, voy a poner puntero para que lo vayan definiendo bien. Esta de aquí, este pequeño deslizamiento que va bajando, esto es lo que se conoce como plataforma continental. Y ya habíamos comentado que en algún momento la plataforma continental puede seguirse y seguirse y seguirse hasta caer en un abismo, pero mucho más allá. De acuerdo con la convención, las 200 millas de mar territorial, de zona económica exclusiva, perdón, las 200 millas de zona económica exclusiva es como si les dieran a todos su plataforma continental. Pero si hubiere algún país interesado en extenderla, si se encuentra que la isóbata es, digamos, la superficie comparada con el suelo, no rebasa los 1500 metros de isóbata, eso da capacidad para que el Estado ribereño pueda extender su zona de explotación hasta 350 millas más, o sea, 150 millas más. Esto daría a que hubiera posibilidades de mares patrimoniales de 350 millas. Obviamente no todos son de 350 millas, eso es lo pretendido, pero cuando los estados van a ampliar su plataforma continental, hay una cuestión, tienen que hablar con sus vecinos, porque a lo mejor ellos también pueden estar tratando de ampliar su zona de explotación, y entonces la primera regla del convenio de Montego Bay es que haya un tratado, un acuerdo entre los estados que van a compartir cierta parte de la plataforma continental. Nosotros como mexicanos tuvimos un acuerdo en el año 2000 con el presidente Fox, en el cual los Estados Unidos y México llegaron a una ampliación de la plataforma continental en zonas de lo que sería el Golfo de México. Lo único que se estableció fue que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México esperarían 10 años para poder explotar las zonas, porque ahí está un yacimiento de petróleo muy fuerte, muy grande, y entonces se dijo, pues vamos a esperar a que haya la suficiente capacidad tecnológica por parte de México para que pudiera explotar este pozo petrolero. Para nuestra mala suerte, la situación está en que nuestros gobiernos, nuestros técnicos, nuestros universitarios, pues no han podido tener la capacidad y la tecnología para explotar esos fondos oceánicos, y Estados Unidos ya, por lo tanto, a partir del 2010, ya los Estados Unidos están explotando ese yacimiento. Sin embargo, pues el problema para México es que pues lo seguimos esperando, no sé a qué, pero se sigue esperando, porque desgraciadamente no se tienen los elementos técnicos para poder explotar el petróleo, lo cual es verdaderamente lamentable. Muy bien, ya todo esto ya lo vimos. Y entonces lo que pasaríamos aquí es a esta parte. La parte decimatercera se llama investigación científica marina y establece que todos los estados tienen que prestarse ayuda para colaborar en el manejo de tecnología y de ciencia marina. Y esto implicaría forzosamente que los países ricos y los países pobres pues tienen que colaborar. Ahora, en la realización de la investigación científica se dice que se realizará con fines pacíficos, que se investigarán con métodos y medios científicos adecuados, que no interferirá injustificadamente con los usos legítimos del mar
y en la investigación se respetarán todos los reglamentos pertinentes. Aquí esta investigación científica se tiene que coordinar con la UNESCO y la UNESCO, pues obviamente como es la parte de las Naciones Unidas que se refiere a la ciencia y la cultura, pues precisamente ellos tienen mucho que intervenir. El último calipso que tuvo el doctor Jacques Cousteau, que es un reconocido, o que fue un reconocido investigador marino, pues es precisamente donado por UNESCO. Entonces, técnicamente eso es algo que se tuvo que pensar mucho y a final de cuentas está regulada esa situación de la investigación marífica, marítima, marina. Ahora, el desarrollo y transmisión de la tecnología marina, ahí estamos hablando de que los países ricos tienen que proporcionar a los países pobres técnicas de ciencia o de tecnología marítima para explotar mejor sus mares. Esto sí no se ha arreglado, esto sí no se ha podido llevar a cabo, porque los países ricos siguen empeñados en que ellos se esfuerzan en hacer investigación y los países pobres nada más extienden la mano. Y eso ha sido un eterno problema, por ejemplo, en el derecho del mar y desgraciadamente los hemos tenido en muchos otros aspectos. Así que, aunque exista la situación de que se fomentará la ciencia y las tecnologías marinas, el desarrollo de la capacidad de los estados que necesiten y soliciten asistencia técnica, particularmente estados en situación desde geográfica desventajosa o sin litoral, la realidad es que aunque existe esa disposición en el Tratado de Montego Bay, no se hace pleno uso de ella. La verdad es que los países ricos se guardan sus experimentos, se guardan sus adelantos científicos y la verdad es que los países pobres tienen que aguantar que no se les transmita precisamente esa tecnología marina, aun cuando pues se dice que va a ser en condiciones económicas, jurídicas, favorables para la transmisión de la tecnología marina sobre una base equitativa, pues desgraciadamente eso no se ha podido lograr. Esto también es igual que la ciencia marina, han sido novedades en el convenio Montego Bay, igual el de contaminación. Y la última, que también es novedad, es la solución de controversias. Para esto, el convenio de Montego Bay ha establecido que las partes van a resolver sus controversias mediante un Tribunal Internacional del Derecho del Mar que va a tener su sede en la ciudad de Hamburgo. Y obviamente el procedimiento será manejado en términos de lo que establece la propia convención para solucionar controversias que estuvieran relacionadas con la propia convención. En esta situación, la parte 15ª establece que va a haber un sistema de conciliación que está basado en el convenio de Montego Bay y que va a estar establecido con base en ese artículo y con el artículo 33 de la Carta de San Francisco. Este, este Tribunal Internacional del Derecho del Mar sí ha sido funcional, ha sido muy utilizado principalmente en algunas materias que ya se han desprendido, principalmente delimitación de plataforma continental. Y la verdad sea dicha, ha sido muy utilizado en solamente ciertos aspectos del convenio. Pero decir que ha tenido una actividad tan seguida o tan favorable que nunca han dejado de funcionar, pues no, realmente los asuntos relacionados con el derecho del mar han sido pocos, pero se han resuelto de una manera favorable por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ahora bien, las partes 16ª y 17ª hablan de las disposiciones generales y finales, en donde sobresalen la manifestación reiterada de la explotación de las zonas marítimas son de fines pacíficos, principalmente los fondos, y que la convención entraría en vigor 12 meses después de que el 60º Estado ratificara el documento, lo cual ocurrió el 14 de noviembre de 1994. Ya vamos a cumplir precisamente un aniversario más de que entró el Tratado de Montego Bay en funciones. Ahora bien, los anexos, obviamente hay 9 anexos y los 9 anexos son especies altamente migratorias, son aquellas especies que van en el mar y que hay que proteger. La Comisión sobre Delímites de Plataforma Continental, que eso resuelve el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Disposiciones básicas relativas a la prospección, exploración y explotación,
estamos hablando de cómo se iban a explotar los fondos oceánicos, el estatuto de la empresa, que está también manejado como anexo, el proceso de conciliación, que ya habíamos explicado que eso lo maneja el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el estatuto del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que es cómo se iban a organizar ese tribunal, arbitraje, en los casos en que la conciliación no pudiera resolver, arbitraje, arbitraje especial y por último, participación de organizaciones internacionales, que obviamente estamos hablando de la UNESCO, de la OMS, estamos hablando de la OMI, estamos hablando de muchas que pudieran tener alguna influencia específica en esta convención. ¿Ok? Con esto se acabaría el tema, pero todavía nos quedan algunas cosas. Voy a dejar de compartir para regresar con ustedes y tenemos dos casos fundamentales. Nos quedan 10 minutos de esta sesión. Lo más seguro es que nos llevemos un pedazo de la otra. Dos cuestiones fundamentales. Canales. Los canales, obviamente ya dijimos que son pasos de conexión entre dos mares, pero hechos por el hombre. Los canales generalmente necesitan agua dulce. Entonces eso es lo que hace difícil la complicación de que un canal sea funcional. Muchas veces, por ejemplo, el canal de Panamá fue creado en 1914, se construyó durante todo ese tiempo, desde que se terminó de construir 1914 hasta 1996. Es más, no es cierto, hasta 1999, el canal estuvo en manos de los Estados Unidos y a partir del año 2000, en los primeros minutos del año 2000, el canal de Panamá volvió a Panamá. O sea, el gobierno ya podía explotar el canal de Panamá. Pero el problema del canal de Panamá es que ya el cúmulo o la solicitud para pasos por el canal de Panamá cayó lamentablemente. Estamos hablando de que el canal se quedó obsoleto por el nivel de tamaño que tienen ahora los buques en estos años, que son más de 100,000 toneladas y creo que el límite de ese canal era para barcos de 60,000, o sea, quedaban 40,000 toneladas perdidas. ¿Qué sucede? Actualmente los japoneses están tratando de rehabilitar el canal de Panamá para permitirle que haya una transmisión más alta de buques, más pesada, y que pudieran entrar por ahí. Pero pues todavía se siguen haciendo los estudios. Hay mucha gente que dice que es difícil que se pueda lograr el ensanchamiento del canal de Panamá, pero pues bueno, están haciendo los japoneses, pero todavía no ha habido ninguna respuesta. Y el otro canal importante es el canal de Suez. El canal de Suez tiene una historia muy romántica. Un francés, un ingeniero francés, tenía un compañero en la escuela y él le platicaba que él soñaba con hacer un canal en la zona de Egipto para conectar lo que sería el Mar Rojo con el Océano Índico, que podía hacerse, que debía de nada más saber las posibilidades ciertas de poderlo crear. Y esto se lo comentaba siempre a su compañero de al lado, de que era su amigo, y a final de cuentas pasó el tiempo, se convirtió este señor en un gran ingeniero y resulta ser que le llaman de Egipto, va a Egipto y entonces dice, ¿qué pasó? Pues es que resulta ser que el dueño o el príncipe de Egipto, pues era su compañero con el que tomaba clases y entonces le dijo, ¿sabes qué? Tu sueño es momento de que lo hagas. Y entonces se dedicó a hacer el canal de Panamá, digo, el canal de Suez. El canal de Suez tiene la misma problemática que tiene el caso de Panamá. Ya se hizo, pero para un cierto tipo de barcos y ese tipo de barcos ya no pasa. O sea, los barcos actuales ya no pasan por el canal de Suez. Entonces los japoneses, parece ser que los japoneses tienen la respuesta a todo, no solamente salvan la Tierra y son destruidos por Godzilla, sino también pueden ensanchar canales, pues resulta ser que los japoneses se metieron a trabajar en el canal de Suez y parece que hasta donde yo sé se reabrió el canal de Suez y ya permite barcos de gran arcada, o sea, barcos de más de 160, 170,000 toneladas de registro y que son unas cosas enormes, pero se tuvo que tardar mucho tiempo. Hubo una cerrazón del canal de Suez desde prácticamente los años 70 y apenas volvieron a reabrir.
Pero pues bueno, esas son situaciones en las cuales se tiene que resolver mediante acuerdos internacionales. Uno de los puntos más importantes del canal de Suez es que los canales deberían estar abiertos a todo el mundo y lamentablemente por la situación que se daba en la zona de a Egipto con los israelíes, el canal de Suez se cerró principalmente para los barcos israelíes. Obviamente todo eso influyó muchísimo en el manejo de los canales y hoy todavía los canales se manejan con base en tratados, tratados que regulan de establecer o tratan de establecer sus lineamientos, sus normas de conducta, cómo se deben de cumplir, cómo se debe de atravesar el canal, porque pues obviamente estamos hablando de construcciones humanas que pues ahorita con las condiciones que tienen los barcos, la construcción naval actual, pues ya se quedan muy cortos respecto a qué barcos pueden pasar por ellos. Eso es el caso de los canales y los canales más importantes. Y nos falta la situación de los ríos. Muchas veces hemos comentado que los ríos son a veces entrada y salida del mar y desde el mar. Suiza, por ejemplo, no tiene costas, pero tiene acceso al mar y desde el mar por los ríos. Entonces, la verdad es que sí debe haber una regulación. La regulación de los ríos pues se maneja de muy diversas formas, porque hay que ser sinceros, no en todos lados hay ríos y no en todos lados se puede manejar una regulación internacional. ¿Dónde se sabe que sí existe una regulación internacional? Pues estamos hablando principalmente de los ríos de Europa. En los ríos de Europa hay algunos que van para un cierto lugar, en un cierto sentido, hay otros que regresan, hay ríos que tienen doble carril, digamos, para doble sentido. Los barcos que entran ahí, pues generalmente sí son un poquito grandes. Entonces, eso les permite a los países europeos que tengan una interconexión y un manejo comercial muy fuerte, principalmente porque sí existen esos ríos, pero están regulados a nivel tratado. O sea, existen tratados para poder establecer el sentido, cómo se debe de manejar la condición de la navegación en el río, existen tratados al respecto. Pero, por ejemplo, en el caso de América, en el norte, pues el río Mississippi es un gran río de los estadounidenses y para ellos fue muy importante para su desarrollo comercial, de tal manera que el río Mississippi se considera como la gran vía de navegación de los propios estadounidenses, porque había personas que mandaban mercancías desde el norte hasta el sur por el río Mississippi. Obviamente también pues pasó por muchos problemas con la guerra de secesión, pero el río Mississippi ha sido fundamental con sus afluentes, el río Missouri y este, el río, ¿cómo se llama este río de allá? Río Missouri y Mississippi y el río Ohio, que han hecho que haya una conexión entre el norte y el sur en Estados Unidos. Es quizá el río más importante y navegable de América del Norte, porque en México, pues tenemos el río Bravo, pero el río Bravo como su nombre lo indica, es bravo y aparte es muy fuerte, muy violento, no se puede navegar ahí. Y por ejemplo, los otros ríos que pudiéramos tener son muy pequeños, el río Pánuco, el río Grijalva, son muy pequeños y muy poco funcionales para la navegación. Alguno me puede decir, oiga, no, discúlpeme, pero el río Pánuco por ahí entran los barcos. Sí, pero entran los barcos a Tampico, que tampoco es una distancia muy grande. Y aparte, pues generalmente en el río tienen que estar dragando, tienen que sacar tierra del fondo porque antes se permitían barcos de 60,000 toneladas, de tal manera que si tú no sacaban en la tierra de abajo del río, el barco se podía quedar varado. Entonces, pues se tenía que dragar y dragar y dragar y dragar, y aunque el río es grande, pues nada más es la boca del río, ya después hacia adentro ya se hace más pequeño. De tal modo que pues no hay ríos navegables en México, pero en Sudamérica sí. En Sudamérica tenemos el río Amazonas, que es el más caudaloso. ¿Qué quiere decir el más caudaloso? Es el que más agua tiene, es el que más agua lleva. Y es río Amazonas, llegan unos momentos, principalmente en verano, en los cuales tú puedes estar navegando en el río y no ves las orillas.
Parece que estás en alta mar, pero estás dentro del río. Esa es la cantidad de agua que tiene precisamente el río Amazonas. Entonces, ante esa circunstancia, el río Amazonas es quizá el río más importante de América del Sur, porque es el más caudaloso y el segundo más largo. ¿Ok? Entonces, ese es el caso del río Amazonas, su afluente, el río Orinoco y el río Paraná, pero todavía nos queda uno muy importante, que es el Río de la Plata, que conecta con dos puertos muy importantes, Montevideo en Uruguay y Buenos Aires en Argentina. Ya se me va a acabar la sesión, lo más seguro es que en cualquier minuto me cortan.